Estamos en las jornadas académicas de Salón Brand New. Salón Brand New es un proyecto expositivo que hemos comisariado Mario Canal, aquí presente, y yo, con Ornella en el equipo de producción, y venía a reunir a artistas de toda España, estudiantes de universidades de toda España. Aquí tenemos hoy, en esta reunión, en esta primera sesión de las jornadas académicas, a Nono Bandera, a Margarita y a Reyes, que son los tres profesoras de la Universidad de Vigo, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Granada, respectivamente. Y el tema que vamos a tratar aquí, siendo que los 4 temas que trataremos en los 4 días sucesivos tienen que ver con cómo la academia y la realidad artística se encuentran, el tema de hoy gira en torno a la investigación académica, concretamente formalizada en esto que venimos a llamar el trabajo fin de grado y el trabajo fin de máster, con una investigación, la investigación que de forma natural y de forma corriente hace y ha hecho un artista toda la vida, ¿no? Siempre que el artista o la artista se han propuesto realizar una obra de arte, ¿cuál ha sido su metodología natural? La pregunta, creo yo, de la que partimos es si esa forma natural de producir esos productos artísticos se ve apoyada o se ve reflejada o se reflexiona adecuadamente sobre ella o se reproduce en esas metodologías que utilizamos para hacer nuestros TFGs y nuestros TFMs, o más bien para dirigirlos, ¿no? Entonces, las personas que están aquí presentes ya han elaborado previamente un poco en los textos del del catálogo esas ideas y bueno, queríamos aprovechar para ponerlas aquí en común y discutirlas, ¿no? No sé quién quisiera empezar, no sé si Reyes, que está a lo lejos, tenemos a Reyes de forma online. Te ha tocado, Reyes. Bien, bien. Bueno, yo ante todo, si me permitís, primero daros por supuesto las gracias a Daniel, a Mario, al resto del equipo y a todos los organizadores por esta exquisita iniciativa que estáis teniendo, porque me parece que es un encuentro absolutamente necesario en el momento en el que estamos viviendo. Además, también expresar el agradecimiento en nombre del decano de la Facultad de Bellas Artes, por la invitación que nos habéis hecho para participar en este evento. Bueno, y entrando un poco más de lleno en el tema que me encanta, de verdad, agradezco muchísimo poder estar aquí debatiendo con Margarita y con Nono y con todos los que se junten, vamos. En relación a la pregunta que planteas, veo un poco de trampa en esa pregunta, porque parece que puede resultar algo como excluyente, ¿no? Es decir, a veces los términos investigación y creación con frecuencia se han presentado como disociados. Yo creo que es una herencia que nos viene, una herencia casi aristotélica, diría yo, ¿no? Esa bipolaridad que se esfuerza en apartar, por un lado, el texto, el intelecto, la descripción conceptual, y por otro lado, digamos, la cocina, ¿no? Las manos en la masa, cuando en realidad, en fin, toda creación es una investigación en sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente los formatos que están recogidos y apoyados por el propio sistema universitario para terminar presentando estas investigaciones, tanto a nivel de grado como a nivel de posgrado, el TFG, el TFM, bueno, pues tienen unos parámetros y bueno, y son los que son porque estamos en el sistema universitario. Y bueno, como por supuesto son tan válidos como cualquier otro TFG o TFM que se pueda presentar en cualquier otra carrera. El problema, yo creo que no es la investigación en sí o la investigación en Bellas Artes, sino cómo afrontamos esa investigación en Bellas Artes. Es decir, qué formato le damos y cómo se ha entendido ese formato por parte del alumnado y por parte del profesorado. Porque a veces podemos plantear formatos que sesgan en exceso ese proceso creativo. Yo he encontrado, en fin, me he encontrado con estudiantes que, bueno, que se han visto teniendo que elaborar una parte teórica, que, bueno, ya sabemos todos que hay distintos tipos de formatos, ¿no? Pero en ese tipo de formato que es como teórico-práctico, volviendo como a esa mentalidad aristotélica, ¿no? De que tiene que haber una teoría y una práctica, pues esa parte teórica, pues con un tipo de letra,
una estructura concreta que, bueno, que yo la veo orientativa, necesaria, pero también veo necesario que, dado el ámbito en el que estamos, podamos ser creativos, podamos expandir, por supuesto, esos límites, ¿no? Porque tenemos la suerte de movernos en un ámbito desde el que se pueden decir cosas que desde otros ámbitos no se podrían decir, ni desde la filosofía, ni desde el periodismo, ni desde la sociología, ¿no? Entonces creo que tenemos que darle espacio a esas otras formas de narrar, a esas otras formas de contar y de decir, ¿no? Y muchas veces estos formatos tan científicos, ¿no? Pueden sesgar, ¿no? O condicionar. Y ojo, no estoy diciendo que no deba haber una hipótesis, que no deba haber un desarrollo, una discusión y unos contenidos. En eso, por supuesto, sí que creo que es necesario que exista, pero que exista por escrito y que exista en la mentalidad y en el pensamiento crítico y reflexivo de cualquier estudiante. Esté o no esté por escrito, quiero decir, ¿no? Porque, bueno, doy clases también desde primero, en primero de carrera, y una de las cosas que más trato de fomentar es precisamente esto, ¿no? Que los alumnos entiendan que lo que están haciendo no son solamente trabajos o trabajos puntuales que están respondiendo a unos requerimientos de un profesor, sino que son unas preguntas internas y personales que se están haciendo a sí mismos, que conllevan una discusión y una búsqueda de soluciones también internas, ¿no? Entonces, comprendiéndolo ya desde así, desde el comienzo, es mucho más sencillo, mucho más fácil luego terminar dándole forma a través de un TFG o de un TFM. Bueno, igual me he expandido demasiado, quizá he ramificado mucho, pero bueno, espero que entre todos vayamos reorientando. Paso la palabra. Bueno, pues venga. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También agradecer a Daniel Silvo y a Mario Canal la invitación para conversar sobre este tema tan interesante, ¿no?, de los estudios de Bellas Artes, ¿no? Cuando Daniel y Mario me plantearon el tema de la creación y la investigación, me acordé de unas jornadas que tuvieron lugar en 2007 en la Facultad de Pontevedra, precisamente para profundizar en las relaciones que mantiene el arte con la ciencia y la técnica, así como de su inmersión en el modelo, la forma y la estructura de la investigación. En aquellas sesiones de trabajo participaron, bueno, profesores que seguramente conoceréis: Juan Fernando de la Iglesia, que hoy es catedrático emérito de escultura, Ignacio Barcia, que por aquel entonces era decano, Javier Tudela y Juan Luis Moraza, también como profesores y profesoras de otras facultades, ¿no? Yo he traído aquí me he traído así mis notas y mis chuletas, porque sí quería compartir y comentar con vosotros algunas citas de aquellas jornadas de trabajo que fueron muy interesantes, ¿no? Sobre las cuestiones que plantea Dani, sí me gustaría primero para ver en qué contexto nos encontramos hoy en día. Yo creo que es oportuno hacer un poco de cronología y de desarrollo de lo que ha sido los estudios en Bellas Artes, para ver en qué momento estamos ahora, ¿no? Hay que recordar que es en 1978 cuando las escuelas de Bellas Artes de Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, que eran las que había entonces, se transforman en facultades universitarias. Yo mismo fui alumno de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, que hoy es Facultad de Bellas Artes de Madrid, ¿no? Y tenía un plan de estudios vigente desde 1942, basado en un modelo de academia del siglo XVIII. Quiero decir con esto que se impartían asignaturas, bueno, yo recuerdo dibujo del antiguo Ropajes, anatomía, paisaje, liturgia y cultura cristiana, que daba un cura aficionado al arte, y muy majo, por cierto, que nos dejaba copiar en los exámenes, y, como no, historia del arte español. Era un plan de estudios, digamos, de posguerra, prácticamente, ¿no? Ahí uno salía con el título de profesor de dibujo
debajo del brazo, con la especialidad de pintura o de escultura, que eran los dos caminos, únicos caminos que había para, digamos, desarrollar o ser profesor de dibujo, ¿no? Después tuve que hacer una tesina para convalidar y a la de licenciatura, es decir, que con el tiempo se fueron creando más facultades y los planes de estudio se fueron transformando. Y luego ya, como apuntaba antes Dani, con el plan de programa de convergencia europeo, el grado en Bellas Artes se comienza a impartir en el curso 2009-2010. Y es donde se introduce por primera vez en la literatura del BOE el adjetivo de artístico junto con los de científico y tecnológico. Quiero decir con esto que la inclusión de las artes plásticas en una estructura universitaria es muy reciente, si la comparamos con la tradición ancestral de campos científicos como la medicina, la física o las ciencias exactas. El espacio universitario, con los nuevos grados de Bellas Artes, nos obliga a buscar situaciones para transitar entre la creación y la investigación. Y para mí, yo creo que está, bueno, no sé, ahora podemos debatir sobre eso, está claro que esa línea fronteriza que separa ambos campos es borrosa y compleja. Yo por eso me he traído así unos apuntes, porque quería apuntar precisamente estas cuestiones que fueron debatidas por los profesores que antes había nombrado. Creo que es complejo porque hay que saber gestionar las tensiones que por parte de un alumno, o incluso como nosotros como profesores también, a la hora de tener que establecer, yo qué sé, pues cuestiones, no solamente vamos a hablar del TFG, TFM, sino de tesis doctorales, sexenios, etcétera, ¿no? Es decir, que hay que, de alguna manera, a ver cómo lo explicaría, esa tensión que hay entre lo subjetivo y lo normativo, hay que saber gestionarla de alguna manera, ¿no? En un espacio que, como decía antes, para nosotros es relativamente nuevo, ¿no? La investigación en Bellas Artes, por tanto, es un laborioso ejercicio de articulación de dos dimensiones, ¿no? De una parte, el dato experiencial, directo, sorpresivo, imaginativo, provocador o contemplativo, y de otra la fiabilidad, ¿no? Como requisito indiscutible en el ámbito que el ámbito universitario exige. La primera dimensión, pues, ha sido históricamente ya practicada, ¿no? Desde las escuelas de Bellas Artes, etcétera, y le corresponde un modelo de argumentación experiencial, ¿no? La segunda, que es la que ahora venimos un poco a debatir, ¿no? Y esa relación que se establece con la creación, le corresponde una manera de argumentar en base a referencias contrastadas por modelos actualizados. Es decir, la manifestación del grado de avance con respecto a lo actual conocido dentro de una secuencia lógica acumulativa. Es decir, que por un lado la investigación en Bellas Artes es experiencial y razonable al mismo tiempo. Y para entender esta situación compleja, conviene señalar la diferencia que existe entre proyecto y procesos artísticos. Al proyecto se le presupone una congruencia basada en la predeterminación de objetivos, métodos y balance de resultados. Bajo mi punto de vista, y yo creo que también de más gente o compañeros, profesores y profesoras, resulta improbable que el arte pueda circunscribirse a esta lógica. Es decir, que la implicación subjetiva y la complejidad simbólica en la creación artística convierte cualquier predeterminación en un obstáculo.
Muchos hemos tenido experiencia al dirigir TFGs, a dirigir trabajos fin de máster, que cuando a un alumno de TFG le exiges una metodología de trabajo, le incomoda. Le incomoda lo mismo cuando le pides unos objetivos claros y concisos, o cuando le pides unas conclusiones. Es decir, tener que defender, verbalizar, expresar con palabras un proyecto le condiciona mucho y le saca de su espacio de confort, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque realmente la indagación artística pertenece menos al tipo de investigación finalista, más prototípicamente científica, y más a un tipo de investigación continua. La investigación artística consiste más en un proceso que en un proyecto. Juan Fernando de la Iglesia apostilló una frase que se me quedó grabada, que decía que el arte es una actividad que se mantiene en figura de gerundio, es decir, en un continuo haciéndose. Esto de estar en un continuo sin terminar, que también otro compañero, Javier Tudela, comentó también algo que me gustó y que quería aquí también citar, muy interesante, que esa obra de estar continuamente haciéndose decía que el autor es el primer espectador. Estamos en el taller, el primer espectador somos nosotros mismos. Y el siguiente espectador es el último autor, ¿no? De alguna manera viene a decir que la obra está en un continuo hacerse, ¿no? Claro, y por otro lado, históricamente, el arte se ha resistido siempre a su propia formalización, ¿no? Se ha trincherado, digamos, de alguna manera en esa aura misteriosa de lo insondable y protegiéndose en el relativismo, ¿no? Es verdad que es cierto que desde que las enseñanzas de Bellas Artes, de las Escuelas de Bellas Artes, se transformaron y se integraron en la universidad, se ha hecho un notable esfuerzo en cómo gestionar la investigación en arte, sobre todo lo que se refiere a tesis doctorales y sobre todo TFGs y TFM. Pero, no sé, a mí siento que existe todavía, que esa adecuación no ha sido suficientemente reconocida en la universidad y que esa sensación de inadecuación persiste todavía. La falta de conocimiento de la naturaleza del arte en la estructura universitaria conlleva a menudo dificultades de comprensión que se traducen en reglamentos que difícilmente dejan lugar a las bellas artes para competir con otras ramas de conocimiento. Todos hemos sufrido un poco el solicitar sexenios y tal, o sea que es un lenguaje que es... Sí. Entonces, hasta el momento, Ruth, ¿estás de acuerdo con estos puntos que está tocando Antonio, no? Digo, Reyes, perdón. Reyes, ¿me oyes? ¿Reyes? Hola. Hola, sí, Reyes. La última parte de Antonio me la he perdido, se ha cortado un poco. Por resumir un poco ¿Puedes repetir la pregunta, sí, por favor? Bueno, es esa disociación, ¿no? Sí, entre esa tensión que existe entre, digamos, la parte más pulsional o más digamos, creativa, ¿no? Que muchas veces tenemos que adaptarnos a lo normativo, y se produce, pues, no solamente lo detectamos en los alumnos que hacen sus TFGs, que siempre, en mi caso, siempre dejan para lo último la memoria, desarrollas la memoria. Yo siempre digo, mira, llevarlo un poco a la vez, irlo llevando un poco todo en paralelo, pero es algo que realmente estos condicionantes, estas exigencias un poco universitarias, de alguna manera lo que tú hablabas de fricción, yo creo que, bueno, se ha hecho... Con el tiempo, yo creo que esa fricción se ha ido engrasando bastante, pero sí existe, digamos, una tensión, ¿no?
Por ejemplo, a nivel de, bueno, lo que os estaba enseñando antes de la publicación esta que hemos hecho ahora en la facultad, de Errores Bien, ¿no?, que para mí es un ejemplo perfecto de convergencia entre la parte creativa y de investigación. Nosotros en un principio íbamos con la ilusión de poder indexar esta publicación, pero es tan farragoso el tema, tienes que tener una página web propia para tal, después las revisiones por pares ciegos, o sea, tienes que estar todo el día mandando correos, contestando. Hay gente que contrata plataformas como Scopus y tal, que le facilitan todo esto, pues tienes que pagarlo. Bueno, nosotros que hemos hecho una publicación anual, pues claro, tiene muy pocas cartas en el sentido de que pueda ser indexada, porque una publicación anual pinta menos que una semestral, y una semestral menos que una trimestral. Y igual ahí nos estamos yendo un poco a otro tema. Pero... Vale, a mí es que me voy por la... Bueno, simplemente quería apostillar que creo que dentro de la universidad, del ámbito universitario, todavía no tenemos en Bellas Artes una adecuación correcta entre lo que es la investigación y la creación. Yo no voy a hablar ya a nivel político, que, vamos a ver, a nivel ya la investigación científica pues no está suficientemente reconocida, mucho menos ya. Pero bueno, apuntas que se está engrasando. Margarita, ¿tú sí crees que se está engrasando esa fricción y esa complejidad? Sí, a ver, yo, bueno, primero, como mis compañeros, quiero dar las gracias por haber invitado a la Complutense y representar a la Complutense en esta situación, porque me parece pues que esta conversación es muy necesaria y debería normalizarse, crear situaciones donde distintas universidades, distintos agentes discuten, ¿no?, acerca de temas comunes. Tanto Reyes como Nono han apuntado cosas con las que estoy muy de acuerdo, y otras que me han hecho no estar en desacuerdo, pero sí buscar quizás aclararme yo mejor si estoy comprendiendo bien su posición, ¿no? ¿En qué sentido? Yo creo que una cosa es la política universitaria y el hecho de que efectivamente la Escuela de Bellas Artes pasara a ser facultad en los años 70 y todo lo que eso supuso en cuanto a política universitaria, que seguimos arrastrando hoy por hoy, que, como muy bien apunta Nono, pues es muy farragosa, a veces muy incapacitante, pues porque es un poco un vuelva usted mañana, ¿no? Siempre hay como requisitos y datos que pretenden normalizar todas las áreas de conocimiento bajo unos estándares que contradicen las particularidades de los propios de cada una de las áreas de conocimiento, y eso siempre es muy neurótico, ¿no? Porque parece que uno como que tiene que hacer para que parezca que ha hecho lo que encajaría si hubiera hecho lo que tiene que hacer haciendo lo suyo, que en realidad no es hacer trampas, es como traducir tu propio lenguaje para que otro que en realidad no está hablando contigo entienda, si te presta atención, lo que supuestamente tú has querido decir. Entonces eso siempre es muy neurótico. Pero una cosa es la política universitaria y otra cosa es el rol de, para mí, el rol de la investigación y las artes. Es verdad que cuando se incluye esa coletilla de estudios artísticos, científicos y técnicos, parece que, digamos, nos estamos transmutando en un container que obliga a una normalización. Desde mi punto de vista, yo lo que entiendo es, y me vais a disculpar porque igual soy como muy efusiva, pero en realidad los que no han entendido lo que quieren decir eso son todos los demás. Lo que quiere decir es que siempre el arte ha sido capital en cualquier tipo de investigación científica y técnica y en las humanidades. Incluir esa coletilla no es que nos ponga a un nivel en el que tenemos que llegar a esos estándares, es que reconoce la importancia de los lenguajes creativos y artísticos en el hecho del pensamiento humano en las disciplinas que sean, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros ahora tenemos la oportunidad, o yo lo entiendo como una oportunidad, quizás soy muy naif, de
ampliar la metodología de investigación, contaminar otras áreas para que aprovechen estrategias y herramientas que son específicas, puras de Bellas Artes, a lugares donde a priori parece que no encajarían. Y estoy pensando, pues por ejemplo, en todas las ciencias, estoy pensando en la música, estoy pensando en otros lenguajes, en otras disciplinas, que de repente enriquecen su propia investigación utilizando estrategias propias de Bellas Artes, que son estrategias basadas a lo mejor en la conexión de información desde el espacio, desde la subjetividad, desde la experiencia, desde el uso de materiales, desde la transversalidad de lenguajes, desde buscar cómo hay un hilo conductor que a veces está oculto, pero que de repente un artista es capaz de detectar, porque no se basa en patrones preestablecidos y dados, ¿no?, como una especie de receta donde A va de antes que B y B va de antes que C, y que favorecen el desarrollo de otras áreas de conocimiento, ¿no? Tenemos miles de ejemplos en ese sentido, desde científicos, pues eso, el caso de Ramón y Cajal, pues la frase que siempre se dice, no imagino a un científico que no sea dibujante. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un científico debe ser un buen ilustrador? No, que un científico entiende que las disciplinas artísticas, en este caso el dibujo fundamentalmente, posibilitan un pensamiento creativo que incentiva otro tipo de descubrimientos en otro tipo de áreas. Entonces, desde mi punto de vista, los que lo hacen mal y no entienden lo que quiere decir esa norma son todos los demás, ¿no? Y nosotros mismos también, porque de repente uno de los problemas que yo siento que tenemos, o que yo tengo cuando con los estudiantes, con los alumnos, iniciamos un proyecto de TFG o TFM o de tesis, que no es lo mismo, un TFG no es un proyecto de investigación. El problema viene cuando consideramos que cualquier cosa que escribimos va a ser una investigación, cuando no lo es, como muy bien ha dicho Nono. Un TFG es una memoria, es verbalizar para que sea comprensible en un lenguaje estandarizado el proceso personal que uno ha seguido en el desarrollo de una producción artística y que le permite reflexionar acerca de la formación que ha recibido y cómo esta formación ha sido eficiente a la hora de dotarle de una capacidad para desarrollar ese proyecto. Entonces, un TFG no es un proyecto de investigación. Si ya es estresante para los estudiantes pensar en el TFG, si además esperamos que sea un proyecto de investigación, pues los asesinamos, porque es verdad que desde primero, como apuntaba Reyes, pues ellos ya están pensando en el TFG, y algunos incluso cuando te hablan del TFG te hablan de su tesis. Vamos a ir con tranquilidad, ¿no? Entonces, a lo que quería referirme es a que los lenguajes artísticos tienen claramente un índice muy alto de éxito a la hora de ser utilizados como herramientas del pensamiento y de herramientas de la investigación. Pero nosotros mismos, cuando nos vemos en la tesitura de defender esa importancia, parece que a menudo jugamos al síndrome del impostor. Entonces, una de las primeras cosas que por lo menos yo tengo que hacer cuando colaboro con alumnos en estos trabajos es decir, tu TFM o tu tesis es de Bellas Artes, es propia del área de Bellas Artes, tienes herramientas, tienes una línea argumental y procesual no solamente válida y suficiente, sino además más que válida y suficiente para desarrollar una investigación compleja en estos términos. No necesitas pretender que te tienes que transmutar en un sociólogo, en un filósofo, en un esteta, en un historiador de arte, que es donde aparecen pues, todos estos complejos, donde hay, como decía muy bien Nono, una fricción enorme entre lo que hacemos y cómo lo materializamos. ¿Tiene sentido un TFM y una tesis? Bueno, es un documento que permite cubrir una de las supuestas cosas importantes a la hora de hacer una investigación, es la comunicación de esa investigación en muchos foros. ¿Podría un arquitecto doctorarse haciendo un edificio? Pues hoy por hoy, que yo sepa, no, aunque el edificio sea maravilloso. Entonces, ¿por qué no? Porque no solamente es una cuestión del hecho del hacer, que obviamente es lo fundamental, sino de ser capaz de comunicar ese hacer en otros foros, con otros interlocutores, que bajo unos parámetros que, como antes hemos apuntado, muchas veces son
academicistas en el peor sentido, es decir, farragosos e indexados y con unas métricas absolutamente deshumanizadas a la hora de entender las particularidades, pero que permita que eso que tú aportas como objeto de conocimiento resultante de tu investigación sea compartido y aprovechado por otros que puedan apoyarse en él para desarrollar sus propias investigaciones. ¿Cuál es otro de los grandes problemas? Que muchas veces, desde mi punto de vista, reclamamos que la propia producción artística sea suficiente como objeto de investigación y sea considerado como objeto de investigación. Obviamente lo es, claro que lo es que obviamente lo es, por lo menos para mí está claro. La cuestión está en la falta de capacidad del interlocutor para descifrar ese objeto de investigación. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde hay un grado enorme de analfabetismo visual y de capacidad de comprender la complejidad de los lenguajes artísticos. Entonces, al estar en la universidad, efectivamente, formamos parte de esos estudios universitarios que presuponen que somos intelectuales, y un intelectual no solo produce, sino que además comparte de manera comprensible en un contexto con el que puede establecer una relación bidireccional. Y yo creo que ahí es donde tiene sentido la idea de la memoria que hay del TFG, que acompaña esa producción de fin de carrera, ¿no?, como primer tanteo de la traducción a los lenguajes académicos, a toda esa normativa que apuntaba Reyes, la estructura, etcétera. El TFM como primer proyecto de investigación, donde lo que tiene sentido es, como también decía Nono, que haya una redacción coherente con una producción y que esa redacción no pretenda inflar de aire algo que no existe, que es donde no tiene ningún sentido el TFM desde mi punto de vista, o una tesis doctoral que va un paso más allá y pretende, pues eso, poner una pica en Flandes para que a partir de ahí esa comunidad pueda interactuar de una manera activa, ¿no? Sí, hay una cosa que me ha interesado mucho de esto que has dicho, y es como herramienta comunicativa, ¿no? O sea, esa investigación que es a la vez divulgación. O sea, disociar la tarea de quien investiga de la tarea de quien divulga, pues según estas palabras no tiene sentido. Y yo también comparto, ¿no?, cuando uno escribe un texto, escribe para que alguien lo pueda leer. Por tanto, es imprescindible que si lo que queremos como artistas sea comprendido, y sobre todo sea comprendido en términos académicos por otras disciplinas que se pueden enriquecer, como acabas de apuntar, es necesario que usemos su lenguaje. O sea, que podemos hablar de que esta estructuración y esta normatividad que nos plantea el TFG, TFM y tesis doctoral, podríamos decir que es una puesta al día de nuestro lenguaje como artistas o creadores para que sea comprendido por esa academia o ese mundo universitario en el que hay muchas disciplinas que nos debemos comprender y dialogar, ¿no? No sé, Reyes, sobre esto, que por volver otra vez a tu punto de partida. Sí. No sé si estoy muy segura de haber comprendido lo que has dicho, Dani, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque es que no te veo. Ah, perdón. Vale. No te preocupes. A ver, ¿sabes qué pasa? Yo creo que creación es investigación. Yo creo que en sí ya crear es investigar. Y además creo que la creación ofrece una forma de contar las cosas que precisamente por el potencial que tiene de conectar con la subjetividad del espectador, de la persona que está observando esta pieza, esta obra, esto que hacemos, puede ser incluso más profunda, incluso mucho más real, ¿vale? Precisamente por ese potencial que tiene, ¿no? Que otro tipo de conocimiento que se puede ofrecer. Es decir, es que muchas veces pensamos que todo radica en la escritura. Sí, perfecto, vamos a ver. No estoy quitándole importancia a narrar o a expresar con palabras las cosas. No, por supuesto, que no se me entienda por ahí, ¿no? Pero quiero decir que la obra artística va mucho más allá.
está muy bien escribir, y creo que la escritura forma parte de la investigación, pero que la propia creación también es investigación. Creo que las dos cosas deben ir de la mano, ambas cosas, porque la propia creación, ya digo, observada desde un punto de vista holístico, como comentaba precisamente Margarita, ¿no? Creo que nos está ofreciendo muchos caminos para poder contar, no solamente narrar o explicar, ¿no? Sino ofrecer conocimiento, ¿vale? Que eso me parece, ese puntualizar ahí me parece muy importante, ¿no? Estamos ofreciendo un conocimiento. Quería también matizar, o bueno, poner en relación algunas cuestiones que han comentado los anteriores interlocutores, ¿no? Por ejemplo, cuando uno decía que cuando le exigen metodología a un alumno, ¿no? Una metodología de trabajo le parece incómoda. Bueno, habría que ver por qué pasa esto, ¿no? Efectivamente tiene que ver con esa herencia que propio no estaba comentando anteriormente, ¿no? Que viene de los gremios, diría yo, ¿no? Que es como que, bueno, que el hacer es una cosa y que el pensar es otra, o sea, el pensar o el escribir es otra, ¿no? Yo me plantearía la pregunta, creo que esto no lo deberíamos plantear. ¿Cómo afrontamos nosotros esta situación, ¿no? Y cómo afrontamos nosotros las propias clases? Y cómo influye eso en esta manera de pensar, ¿no? Porque muchas veces decimos, venga, hoy toca clase práctica. Hoy toca clase teórica. ¿Eso que está generando en el alumno? Una forma de pensar. Una cosa es la teoría, una cosa es la práctica. Cuando insisto, entiendo que las dos cosas van de la mano, teoría y práctica. Son un todo, es creación, es la propia creación artística, es la investigación artística, ¿no? Por otro lado, creo que esta sensación de inadecuación se refleja en esos estándares, o sea, no sé si se refleja o es consecuencia o está directamente vinculada a esos estándares neuróticos que comentaba Margarita, ¿vale? Porque tenemos como determinadas formas de tener que contar, determinadas formas de tener que decir. Sin ir más allá, por ejemplo, este mes de julio estuve formando parte de un tribunal de TCM. Y fue muy curioso porque un par de alumnas presentaron su obra en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, unas piezas, unas instalaciones, bueno, una videocreación y una instalación. Y fue muy curioso porque, bueno, los miembros del tribunal nos desplazamos a la sala de exposiciones, estuvimos viendo las piezas y en ese momento se planteó la situación. Bueno, ¿qué? ¿Contamos las cosas? ¿Explicamos las cosas? No, nos decían, ¿no? Yo hubiera dicho que estupendo. Sin embargo, la decisión final fue, no, vámonos al salón de grados, que es donde vamos a hacer el acto, que es el espacio que está reservado, que es el espacio que tiene montados los ordenadores y que es el espacio donde tú vas a mostrar tu PowerPoint, ¿no? Entonces, señores, yo lo que me planteo es, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Queremos seguir por ahí o queremos plantear otras nuevas formas de mostrar o de mostrarnos a nosotros mismos? Porque creo que los cambios deberían empezar por nosotros mismos. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que decía Margarita de la importancia de ampliar nuestra metodología, de expandirnos hacia otras áreas, hacia otras ciencias, pero ya digo, creo que deberíamos incluso empezar por nosotros, teniendo reuniones entre los propios compañeros de módulo. Eso es algo que, bueno, en la facultad sí que hemos venido haciendo. El tema de la pandemia ha cortado esto un poco, ¿no? Pero ha sido muy, muy positivo, ¿no? Sobre todo en la Facultad de Bellas Artes, en tercero y en cuarto, la asignatura optativa propicia mucho el desarrollo de proyectos personales de los estudiantes, ¿no? Y los profesores, pues, bueno, no voy a decir todo porque diría que no es así, pero una gran parte tratan de fomentar que los alumnos puedan, en esas materias optativas, desarrollar proyectos a partir de intereses personales, ¿no? Yo creo que desde ahí viene la metodología. Quiero decir, cuando se pone el acento en el propio alumno, en sus propios intereses, en su búsqueda de sus propias soluciones, ¿no? El eje ya digo, más que en nosotros, ¿no? O en nuestros ejercicios que tenemos ya planteados, que eso me parece bien que esté, ¿no? Pero con flexibilidad para que el alumno pueda plantear sus propias necesidades, ¿no?
creo que eso ya de entrada sería un cambio importante, porque creo que le ayudaría a organizar la cabeza y a pensar más en esos términos de investigación que estamos hablando, ¿no? De plantearse una serie de retos, de una serie de hipótesis, de una serie de preguntas, de una serie de soluciones, que luego se pueden formalizar en los formatos que sean. Que ahí, ya digo, hay mucha chicha y mucho debate, porque desde luego las rúbricas que tenemos que utilizar para evaluar los TCG y los TCM, en fin, son muy generales, creo que bueno, que están bien, pero que creo que ganaríamos mucho si fueran un poquito más específicas para lo que nosotros hacemos, ofrecemos y hacen nuestros propios alumnos. Y quería comentar alguna cosa más, perdonar. Bueno, todo esto nos lleva a una pregunta ya que creo que se me escapa del tema de hoy, Dani, que sería la revisión de los propios planes de estudios, ¿no? Porque, pero bueno, para apuntar una cosa muy brevemente, ¿no? Porque soy vicedecana de internacionalización y de investigación. Conozco formas de trabajar también en otras universidades en las que desde primero se fomenta que el alumno trabaje en su taller, empiece, bueno, pues elaborando proyectos personales y sean los profesores los que vayan allí a completar y ampliar esa información, ¿no? Es creo, ¿vale? Bajo mi punto de vista, que puede ser una forma de animarlos a empezar a estructurar de forma muy personalizada, ¿no? Lo que son sus propias investigaciones. Esto sin duda les va a facilitar que no llegue el momento del TFG o del TFM o de la tesis doctoral y cuando se le exija una metodología le parezca, pues bueno, engorrosa, incómoda, que no saben escribir, que no saben decir. Si desde el principio estamos ya fomentando determinadas maneras de hacer, de pensar, pues creo que podría ser interesante. De hecho, justo cuando estábamos hablando de esa dificultad que es la de verbalizar ciertos procesos intuitivos y propios del arte contemporáneo, del arte, ¿no? De la pintura, de la escultura, de cualquier disciplina, me acordaba de, pues al final hemos hecho Erasmus más o menos cierta generación y hemos experimentado eso que acabas de comentar, ¿no? Cómo en otras universidades hay esos estudios en el que el artista y la artista trabajan. Pero hay una verbalización que es muy importante. Entonces, la verbalización, la teorización y la argumentación, sí. que es lo que finalmente es un TFG y luego también es la investigación propia. Si una cosa no quita la otra, claro. Sí. Claro, entonces, justo yo creo que has dado con una clave importante y es acostumbrarnos desde el primer curso a hacer esos desarrollos teóricos, ¿no? Verbalizar, claro, cuando decíamos antes, investigar y la labor de investigación y de docencia al final son lo mismo porque tienes que escribir lo que piensas, pues es también cuando estás pintando y te llega el profesor, la profesora, o lo pones en clase, bueno, ¿y qué has pintado ahí? ¿Y por qué has usado ese color? ¿Y por qué tal? Desde el primer curso, justificar verbalmente, porque es la palabra la que usamos, en nuestras acciones y decisiones. Que es lo que hace un científico cuando elabora primero su hipótesis, la justifica y la demuestra, ¿no? Por tanto, al final es cómo engrasamos esa maquinaria que chirría todavía, ¿no? Y ahí está otra vez tu máquina engrasada. Sí, bueno, yo por cuestiones así un poco... he tenido, bueno, en reuniones así con profesores, vamos a decir, de las denominadas ciencias duras, ¿no? De científicas, más científicas, la química, matemáticas. Tengo una amiga profesora titular de matemáticas. Bueno, en reuniones así, donde ves, por ejemplo, que manejan unos grupos de investigación que te da un poco vergüenza, ¿no? Cuando desde Bellas Artes, y además que te miran un poco, esa es la sensación que he tenido, te miran un poco como de sonrisa, ¿no? Así como de que te toman, porque ellos son los que realmente hacen una investigación que tiene una aplicabilidad, ¿no? Real. Me explico, quiero decir que ellos proporcionan un conocimiento universal y aplicable, ¿no? Adoptando un papel lo más objetivo posible, ¿no? El artista, al contrario, se posiciona de una manera ultrasubjetiva a la hora de crear, ¿no?
en el proceso de conocimiento, entonces, renunciando en muchos casos a la aplicabilidad. No vamos a hablar ya, por ejemplo, de cuestiones que sí tienen en diseño gráfico, en artes aplicadas, ¿no? Pero lo que, desde el punto de vista, y lo que he visto en los alumnos y lo que veo en los artistas, la preocupación suya es aventurarse en simbolizar su interioridad, ¿no? Al hilo de que comentabas antes, pues, y precisamente tenía aquí apuntada una nota de Juan Fernando que me pareció muy interesante, ¿no? Que el arte sortea sin dificultad ninguna el principio, la obligada, una palabra latín que le gusta mucho a Juan Fernando, petitio principii, ¿no? Académica, la petición de principio, ¿no? Que se basa, digamos, en un requisito epistémico de las ciencias. El artista, digamos, en Bellas Artes y el artista en general, acomete siempre su tarea desde cero. Quiero decir que se puede pintar sin conocer a Botticelli, por ejemplo. Esto comparativamente con otras, digamos, las ciencias duras, pues sería impensable, ¿no? En relación a los TFGs y TFM, me parece muy interesante, ¿no? Lo que apunta Reyes. Yo creo que hay una carencia de asignaturas que pueden ser optativas o no, en relación a los planes de estudios que tendríamos que revisitar, donde realmente empieces a saber un poco articular un discurso y saber después defenderlo, ¿no? Llega el alumno a cuarto y tiene que hacer una memoria y bueno, yo desde, en fin, ya no voy a hablar de cuestiones un poco que hay profesoras que se implican más, otros menos, pero que depende mucho también del tutor que te toque para la nota que sacan, ¿no? Yo creo que se pueden hacer mejoras, pero claro, todas las mejoras cuestan también voluntad y dinero, ¿no? Yo tengo una experiencia que lo puedo comentar así. Sabéis que en la Facultad de Bellas Artes también estuvo la escuela de moda Esdenga, que después se transformó en máster, y bueno, ahí lo que venía a ser el proyecto fin de estudios, que venía a ser un trabajo fin de grado, funcionaba muy bien. Y yo creo que tenemos que aprender a veces de cosas que se hacen bien y poder sacar, no es que estemos, digamos, los de moda y los de Bellas Artes peleados, pero sí yo creo que esa convivencia, digamos, esa contaminación que hay entre Bellas Artes y moda dentro de una facultad pequeñita, pues yo creo que se llegó, por ejemplo, lo que apuntaba Reyes, el alumno o la alumna, lo que era antes Esdenga, está desde el primer año acostumbrado a tener que defender una manera de hacer, porque sabe que en 3 años tenía un desfile y ya está desde el primer año pensando en lo que un alumno sería el TFG. Y acostumbrado a defender digamos, su tema o su estilismo. A mí yo creo que hay un error que es grave, pero que no tiene fácil solución en los TFGs, que sean los propios profesores del centro los que tienen que evaluar un TFG. Tiene que ser un tribunal externo, ¿no? Y después hay 2 cosas que funcionaban muy bien, que precisamente, y funcionan en el máster, muchas veces, no sé si, por ejemplo, en Madrid o en Granada, tenéis problemas, pero nosotros en Pontevedra, y es un poco tirarnos una piedra sobre nuestro tejado, tenemos muchos problemas para conseguir profesores que tutoricen TFGs, porque es algo que tienes que hacer, o sea, te exige una responsabilidad y el que más, el que menos se escaquea y tal. En relación a moda, funciona muy bien porque son equipos tutoriales. Claro, eso no sé si se podría hacer en Bellas Artes o no. Quiero decir, son equipos, por ejemplo, en el máster que tenemos ahora,
están formados por más de 4 profesores. Quiero decir que hay un profesor que se dedica única y exclusivamente a la parte escrita o metodológica, que pueden ser de Bellas Artes, pero normalmente también hay gente de estética o de historia del arte. Después hay otros que llevan la parte más creativa, que es el proyecto, ¿no? Hay otro tutor o tutora que es de foto y otro profesor de diseño gráfico, con lo cual crean un equipo muy coordinado y claro, las memorias tanto de trabajo fin de máster como las de antes eran proyecto fin de estudio, que equivalía a lo que era el trabajo fin de grado, y son impecables, quiero decir, y tenemos que aprender, claro, eso es muy difícil hacerlo en Bellas Artes porque estamos hablando de los estudios de moda, que son 20 o 25 alumnos, pero para una cantidad de 140 o 130 alumnos es imposible. Y después los tribunales tienen 2 filtros, quiero decir. Hay un tribunal interno que no califica, que son los propios profesores que les han dado clase, y son los que deciden si está apto o no apto para defender su trabajo. Cuando ya tienes, digamos, la autorización, los requisitos, pues van a un tribunal externo. Claro, el perfil es completamente distinto al de Bellas Artes, es un enfoque más profesionalizante, más, digamos, enfocado a la empresa, a la empleabilidad, pero que te trae gente, como yo tenía aquí apuntados, por ejemplo, que estuvieron por la directora del departamento de moda de Queenstown, Eleanor Renfrey, la editora Víctor Serna, cofundador de la marca L'Oréal. En fin, el nivel de exigencia es muy alto. Se podía hacer en los TFGs porque, claro, eso tendría que ser de una manera pues que el tribunal estuviera formado por un galerista, por un crítico de arte, un artista, un director de museo. Entonces tendría un nivel... Pero de hecho se puede hacer y se hace. Es decir, ¿Sí? Hablo, y está aquí Maribel Castro, y que es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, y ahí el sistema es un poco parecido a lo que planteas. Claro. De hecho, nosotros, hablo de la parte del máster, lo puede hacer, pero traer toda esta gente cuesta un dineral. Sí. Cuesta un dineral. ¿Qué pasa? Que, tenemos a Lola Dopico, que es una directora estupenda y una buena gestora, y consigue dinero y puede, de alguna manera, elevar ese... Tú imagínate que para un alumno de TFG o de TFM estuviera en el tribunal, yo qué sé, el director del CEGAC, una galerista, un crítico, o sea, se pondría las pilas. Si nosotros vamos a calificar, muchas veces cuando yo he estado en tribunales de TFG y de TFM, tenemos que evaluar alumnos que ya le hemos dado clase, con lo cual hay un nivel de empatía y una relación casi de cariño que cuando esta gente, yo he estado en los tribunales que vienen de gente de fuera, son, vamos a ver, van o sea, sale la gente llorando, porque es que van a de hueso, es decir, que te ponen en unas, digamos, en unas situaciones, al alumno, claro, y el alumno o la alumna, en este sentido, de la escuela de moda o tal, está ya muy, digamos, tiene una gimnasia, digamos, mental y todo para defenderse un poco, porque desde el primer año, como apuntaba Reyes, están acostumbrados a decir, a ver, este proyecto, y tienes, por ejemplo, los profesores que llevan el tema de proyectos de moda, de estilismo, pues son gente digamos, del sector, ¿no? Entonces no se cortan para nada para decir, mira, esto es una mierda. Y tal. En Bellas Artes, ¿qué pasa? No tenemos, a nosotros no podríamos asumir ese coste, digamos, pueden venir, de hecho en los trabajos fin de máster hemos invitado a gente y muchas veces vienen por amistad, porque le piden y por hacerte favores, pero yo creo que son cuestiones que podrían mejorarse. Después, los plazos de tiempo para un alumno, elaborar un TFG en 4 meses es una... Hablábamos antes de lo que era el arte, que digamos que no tiene, digamos, tiempo de finalización de alguna manera. Sí, de hecho, hablas de tiempo, quedan 10 minutos. Bueno. Aprovecho que... Vale, no, y terminar por eso, por ejemplo,
los plazos, o sea, es una tensión entre las fiestas, los tal, y el acotar, digamos, el tener lo que hablaba, digamos, objetivo finalista de algo, es un obstáculo para mí. Por eso esas tensiones, esas fricciones, yo apuntaba antes que existen, y simplemente terminar, bueno, hablando precisamente de lo que apuntaba Juan Fernando, en gerundio, ¿no? El arte se hace en gerundio. Mi padre era pintor, falleció hace mucho tiempo, estuvo viviendo en Estados Unidos y en México, y de allí estaban acostumbrados mucho a preguntarle cuánto tiempo le lleva hacer un cuadro, esas cosas, ¿no? Del tiempo, del valor del dinero, el tiempo y tal. Y mi padre, cuando tenía 65 años, justo que hacía una exposición que cumplía esos 65 años, un coleccionista le preguntó cuánto tiempo había tardado en pintar un cuadro y dijo que 65 años, que realmente, digamos, se llega a un punto en que es un cúmulo de experiencia y de bagaje y que está continuamente, y de hecho me parecía poco antes de fallecer, dice, yo solamente he pintado un cuadro, eso es la obra, ¿no? Entonces, esos plazos, los tribunales, yo tengo apuntado aquí, bueno, en nuestra facultad nosotros estamos dando clases lo que era un antiguo cuartel militar, ¿no? Reacondicionado, no tenemos espacios donde mostrar, tenemos una sala de exposiciones muy pequeñita, el alumno, depende de donde le toque, pues luce más la obra o no, en fin, es una remodelación que se hizo por un arquitecto, César Portela, está muy bien, quitó las garitas, yo no las hubiera quitado, pero que hay en la entrada. El alambre de espino tampoco pero bueno, contamos con muchas dificultades que realmente, bueno, pues como queda poquito, Margarita, si quieres cerrar y concluir. Yo estoy muy de acuerdo también con lo que han apuntado ahora tanto Reyes como Nono, ¿no? Sí decir que, por ejemplo, en la Complutense hicimos el curso pasado una especie de propuesta inversa que consistió en que desde la facultad propusimos a la Escuela de Doctorado, que es la Escuela de Doctorado de toda la Complutense, no es específica de la Facultad de Bellas Artes, un curso para los doctorandos que se llamaba Diagramática del Saber, aplicaciones prácticas del dibujo en la investigación académica. Y era como lanzar un globo sonda, ¿no? Y fue realmente muy sorprendente la recepción, porque se matriculó muchísima gente, era un aforo muy limitado, pero tuvimos mucha demanda, y demanda de disciplinas de matemáticas, de informática, de sociología, de psicología, de lingüística comparada, que entendían que en un curso que se llamaba específicamente Aplicaciones prácticas del dibujo, diagramática, quiero decir, era absolutamente propio de nuestros lenguajes, no pretendíamos emular otra cosa más que lo que somos, entendían que era una oportunidad de adquirir un conocimiento que les sirviera en sus propias investigaciones. No se trataba de que se convirtieran en dibujantes, sino de que utilizaran estrategias artísticas en su propia materialización investigadora. Porque una cosa es la investigación del artista, estoy súper de acuerdo con todo lo que han apuntado mis compañeros y sobre todo ahora con lo que apuntaba Nono, ¿no? De esa obra en gerundio permanentemente, y otra cosa es el tener una capacitación de utilizar una especie de lenguaje, de herramientas, de estrategias mentales que te permiten acometer otras facetas. Entonces, desde Bellas Artes, obviamente formamos no solamente artistas, sino formamos profesionales que de repente devendrán en artistas o no, pero tendrán una capacidad de utilizar esos lenguajes de una manera increíblemente enriquecedora para ellos y para la sociedad. Entonces, a mí me gustaría ya cerrar, quizás, pues eso, reafirmando un poco esa idea que yo tengo de que nos equivocamos cuando consideramos que somos pequeños porque lo que hacemos es subjetivo o inacabado o no cumple un propósito funcional, porque eso es ver una parte pequeña de nuestra capacidad y no aprovechar todo lo que podemos ofrecer
como conectores de pensamiento complejo que se materializa desde los lenguajes artísticos, porque de ninguna otra manera podría materializarse, y cuyos lenguajes pueden ser aprovechados por otras disciplinas de una manera increíblemente enriquecedora. Pues si alguien de aquí, del público presencial, o quienes estéis conectados a través de Teams, queréis participar, apuntar algo sobre esto que hemos tratado. Igual Maribel, que es profesora de la universidad. En primer lugar, bueno, enhorabuena a Reyes, a Margarita y a Nono y a Dani, por supuesto, por la mesa redonda, porque creo que se han puesto sobre la mesa situaciones y asuntos que son de enorme importancia. Yo también, aprovecho que yo trabajo con Dani como profesores de trabajo fin de grado en la Universidad Francisco de Vitoria. Y desde luego reconocemos esta problemática de fricción entre, digamos, los formatos académicos de la universidad, incluso de la de Bolonia, con lo que son los procesos naturales también de trabajo y los procesos artísticos que un creador tiene que afrontar. Sí que es verdad, bueno, lo que contaba Nono de esa tradición heredada de las academias, en parte todavía sigue presente en algunos aspectos de la universidad, pero creo que también cada vez más, creo que es algo muy positivo el conjugar los modos de trabajar de un artista con también el aparato académico, argumentativo, de definición de trabajo autónomo, de comunicación de resultados para una comunidad más amplia, ¿no? Porque, como decía Margarita, la sociedad todavía tiene un desconocimiento prácticamente absoluto de lo que es el arte actual, ¿no? El arte, hay más gente que conoce a Botticelli, por ejemplo, que no, pues, a Bill Viola, ¿no? Pero sí que es muy importante valernos de esos recursos que nos proporciona la investigación académica para darle el valor que indudablemente tiene la creación artística y poder transmitirlo a cualquier otro, ¿no? Porque mismo dentro del ámbito artístico hay muchísimos discursos, hay muchísimos lenguajes, hay muchísimos propósitos y conceptos que a veces parece mentira que estén dentro del planeta arte todo, ¿no? Y creo que hay que saber también aprovechar esos recursos, pero sin renunciar a lo que realmente hace genuina la creación artística, ¿no? Que tiene esa parte intuitiva, que tiene esa parte también simbólica, poética, crítica, o unos análisis que escapan a lo puramente utilitario o lo pragmático o lo útil o lo aplicable o lo tangible, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos en un camino que yo quiero ser muy positiva, ¿no? en los avances que estamos haciendo. Pues gracias, Maribel. Ya vamos a tener que cerrar este encuentro, al menos esta parte más formal, la podemos continuar saliendo. Gracias a las personas que habéis estado aquí de forma presencial, muchas gracias a quienes os habéis conectado online, muchas gracias al equipo del Museo de Arte Contemporáneo, que ha facilitado que este encuentro sea posible. Gracias Margarita, gracias Nono, gracias Reyes, y a las universidades a las que representáis, a la Universidad Complutense, a la Universidad de Vigo, Campus de Pontevedra y a la Universidad de Granada. Gracias Mario, gracias Ornella, a todo el equipo que ha estado trabajando para que esto sea posible, y gracias al equipo técnico que está aquí con las cámaras y con toda la parte técnica. Y gracias a ti. Y bueno,